Nero Novelas Ligeras. Esta novela no me pertenece todos los derechos a sus respectivos creadores. Los caídos de LCR00K. Capítulo 8. Hola y bienvenidos de nuevo a The Fallen. Este capítulo fue un poco difícil de escribir ya que seguía sintiendo como si estuviera escribiendo mal a Zero de alguna manera, así que seguí intentándolo, pero finalmente decidí que era solo mi yo demasiado crítico y simplemente seguí adelante. Si ve algún problema, indíquelo y espero que lo disfrute. De lo contrario R00K. Había cometido un error. Zero había cometido un error, había vuelto a resbalar. Había vuelto a caer en esa mentalidad. Esa mente de acero que lo había destrozado y fracturado su corazón de vidrio. No había pensado en nada más que la misión, pero no se había prometido a sí mismo que pensaría en retrospectiva sin la interferencia del acero. ¿Cuándo fue la última vez que se permitió dejarlo salir de su mente? Él ya sabía esa respuesta. Zero no se había permitido pensar desde su estancia en Oanalu. Hace ya casi un año. Esa era otra cosa, había estado en Remnant durante casi un año lidiando con la secta culto de la diosa Grim en Anima. ¿No se suponía que esta sería su redención? ¿Su penitencia por lo que había hecho? Zero había usado niños. Niños. Con un propósito y ni siquiera se había molestado en pensar en ellos como debería haberlo hecho. Las arañas se iban a convertir en un problema, lo sabía en un nivel fundamental, pero no podía matar a Lil, Mes Malakar incluso si eso cortaría el problema de raíz. Su muerte tendría consecuencias, las familias criminales de Mistral habrían luchado por los bienes de las mujeres y las personas que viven al día serían puestas en el fuego cruzado. Zero no permitiría que eso sucediera, así que le advirtió que lo siguiera usando a esos niños que lo habían estado siguiendo para rastrearla sin pensar en las consecuencias. Le avergonzaba admitir que habría dejado al niño en el callejón si sus palabras no hubieran traspasado una de las grietas del acero. La misma palabra hermana lo había afectado a pesar de todo. Si no hubiera dicho eso, los habría olvidado como nada más que un medio para un fin. ¿Qué habría dicho Rin? ¿Qué habría dicho Sakura? ¿Qué habría dicho Iya? ¿Qué habría dicho Taiga? Zero no estaba seguro. No había pensado en ellos desde Oanalu y eso, cortando esa línea de pensamiento. Zero no tenía tiempo actualmente, tenía que arreglar esto. ¿A dónde la habrían llevado? Zero repitió. El chico Roman todavía lo miraba sorprendido. El bastón, Molare Kajal, no era una espada, pero era un arma lo suficientemente cercana como para tener una copia incompleta dentro de su mundo interior. Al parecer también era un arma. Su historia fue expuesta a él y se le dio el nombre del hombre que lo hizo y del que actualmente lo empuñaba. Roman Torchwick, huérfano tras la muerte de su padre. Su hermano, Neo, como supo, fue adoptado pero se preocupaban el uno por el otro más que cualquier otra cosa. Roman finalmente salió de su estupor y tartamudeó por un momento, gracias. No sé quién era la mujer, nunca había oído hablar de ella antes, pero si el monto del gravamen que Lil Mish reclamaba en ese momento el barrio noble sería nuestra mejor opción. ¿El barrio noble? Probablemente un lugar lleno de ricos de Mistral, parecía que se mantenían apartados de los demás. Tenía sentido, normalmente los de las clases superiores se sentían superiores a los de las clases inferiores. Algunos ni siquiera consideraban a los que estaban debajo de ellos dignos de respirar en su presencia. Ciertamente era así en la sociedad de la Torre del Reloj y los magos en general. No sé dónde está eso, admitió Zero, sin haber leído sobre las ubicaciones dentro de Mistral. Está justo encima de nosotros, señaló Roman y Zero también miró hacia arriba. Por encima de ellos, y más arriba en la montaña sobre la que se construyó Mistral y alrededor, había una gran plataforma construida en la pared rocosa que subía en espiral por un lado. Las luces fluían desde los lados y se desbordaban, iluminando la noche sobre ellos e incluso iluminando parte del barrio en el que se encontraban actualmente. ¿Cómo llegamos allí? Los pasos conducen a cada trimestre. ¿Lo hacen? Entonces sigue adelante ya que conoces el camino, dijo Zero, haciendo un gesto a Roman para que se moviera. Roman tuvo la idea y comenzó a moverse a paso rápido fuera del callejón y hacia la ladera de la montaña. Zero lo siguió, su mente todavía repasando lo que había hecho. Pero una cosa era segura. Zero ayudaría a Roman a recuperar a su hermana. Barrio de almacenes. Sin que Zero lo supiera, un toro de aspecto inusual se encontraba actualmente entrando en un hangar ilegal ubicado en el almacén de una familia criminal mistraliana. Arthur Watts había pagado el hangar por adelantado para poder ingresar a Mistral sin tener que ser etiquetado en los sistemas ST, como lo sería la mayoría de los que ingresan al espacio aéreo de un reino. También ayudó el hecho de que había modificado el toro para que no fuera detectado por el radar. Por supuesto, fue un trabajo un poco apresurado ya que solo había tenido unos días para hacerlo, pero lo único que le quitó fue la estética con grandes cables anclados a los lados de la cabeza de toro negra. Era bastante feo, pero la cabeza de toro cumplió su propósito y lo hizo bien, eso era todo lo que Arthur necesitaba en ese momento.
La cabeza de toro se cerró cuando finalmente aterrizó en el piso del almacén. Arthur rápidamente revisó algunas cosas y luego se permitió sonreír. Parecía que su genio había vuelto a brillar. Arthur apagó el Bullead y se levantó de su asiento, colocando el casco del piloto en el gancho mientras salía de la cabina. Salió para encontrarse con el único pasajero del Toro, un niño de no más de 17 años que estaba sentado. Su rostro estaba pálido con cicatrices decorándolo como si fuera un conjunto de patchwork y su cabello estaba rapado mostrando las cicatrices en toda su cabeza. Su ropa consistía en un jubón de cuero negro que le llegaba hasta las rodillas con el símbolo de Salem bordado sobre su pecho izquierdo, una camisa gris gruesa que cubría la piel debajo del jubón, dos juegos de guanteletes negros con placas separadas, pantalones holgados con greve sobre sus botas. El chico estaba inclinado hacia adelante, con una mano sosteniendo la cruceta de una espada larga. Estaba mirando hacia adelante, aparentemente sin darse cuenta de haber aterrizado. Arthur se aclaró la garganta y el niño se giró para mirar a Arthur. Hemos llegado a Mistral. El chico asintió y se levantó, moviendo su mano para sostener el mango de la espada larga y levantando su otro brazo. A través de los huecos en el metal, un líquido negro burbujeaba desde el guante, subiendo desafiando la gravedad mientras se extendía en una estructura esquelética. Pronto el líquido comenzó a acumularse en la estructura y sellarse hasta que el líquido se detuvo en la forma de un pequeño Nevermore posado en el guantelete del niño. Arthur miró fascinado por el proceso. Siempre le había fascinado que Salem fuera capaz de tales cosas y las habilidades que podía impartir a sus seguidores. Aunque Arthur era plenamente consciente de cómo surgieron estas habilidades y no tenía intención de pasar por ese procedimiento. Estaba bien siendo un humano normal, aunque más inteligente que el promedio. Los brillantes ojos anaranjados y rojos del Nevermore miraron al niño, cuyos ojos brillaron momentáneamente con los mismos colores. ¿Sabes qué buscar?, dijo el niño. Las primeras palabras que el niño había pronunciado desde que salieron del castillo Evernight. Encuentra el negro espadachín y llévame hacia él. El Nevermore simplemente giró, listo para partir. El niño enfundó la espada larga en su espalda, avanzó y agarró la manija de la puerta corredera del Toro antes de abrirla y permitir que Nevermore se lanzara hacia el cielo. El niño giró su cabeza hacia Arthur y asintió antes de seguir al Grim. Arthur observó cómo el niño salía del almacén para la misión que Salem les había asignado y mentalmente les deseó suerte. Arthur había leído sobre este espadachín negro, un nombre muy vulgar, y le había sorprendido la falta de información sobre el CCT del reino. Incluso algunos de sus propios contactos criminales no pudieron decirle nada. Eso estaba bien, su misión aquí no era aprender. Después de todo, era para sembrar discordia. Arthur cerró la puerta con forma de cabeza de toro y caminó hacia donde normalmente estaría otra puerta, pero en su lugar se había instalado una configuración de computadora. Con un movimiento de su dedo, la configuración se iluminó en azul neón, a instancias de sus propios anillos. Se sentó en la silla y chasqueó los nudillos. Primero, crearía una cuenta CCT falsa, un proceso sencillo para alguien que había trabajado con ellos antes. En segundo lugar, descargaría todos los datos sobre los ataques del espadachín negro y crearía un archivo que parece como si lo hubiera creado un aficionado. En tercer lugar, lo publicaría en un foro de mensajes público que sabía que frecuentaba el Mistral Times para poder encontrarlo rápidamente. Cuarto, se sentaba con una taza de té y un sándwich para observar cómo el Consejo Mistral era atacado por la población enojada a la que le habían mentido. Arthur sonrió mientras imaginaba el malestar que vendría de su pequeña escapada. Barrio Noble. El barrio noble era muy diferente del barrio fauno. Por un lado, los desgastados edificios ruinosos del barrio fauno no tenían ninguna posibilidad con las elegantes mansiones y las luces brillantes del barrio noble. Las luces se entrecruzaban sobre el camino envueltas alrededor de postes decorados que brillaban con las luces dándole a todo el lugar un aspecto hermoso. Bueno, ya estamos aquí, murmura Roman junto a Zero. Es brillante, comenta Zero, sin estar seguro de qué decir. Sí, es para cegar a aquellos que quieren mirar de cerca. Vamos, Roman comenzó a avanzar, con Melodic Kajal agarrado con fuerza en sus manos. Para Zero era obvio que Roman no se sentía cómodo estando aquí y después de pasar junto a algunos grupos de personas no fue difícil entender por qué. Los hombres y mujeres de mayor rango no intentaron ocultar su desdén hacia Zero y Roman. Algunos también se burlaron abiertamente de ellos cuando pasaron, la mayoría solo les dio miradas de disgusto o de odio apenas disimulado. Era mucho más de lo que Zero esperaba, como si estas personas los vieran como menos que humanos. Incluso aquellos en la torre del reloj rara vez desprecian a alguien tan abiertamente, pero la torre del reloj era una cueva de víboras que simplemente esperaban una oportunidad para atacar. Zero no estaba tan seguro de cómo funcionaba en el barrio noble. Como si sintiera sus preguntas, Roman habló, el barrio noble es diferente de los otros barrios de Mistral. Está controlado por los ricos y poderosos, la mayoría son jefes de familias criminales, mientras que otros son simplemente el típico tipo pomposo. Tienen sus propios agentes del orden también. La mayoría de la gente no viene aquí porque les preocupa que los poderosos los vean como objetos para ser utilizados. Fauno evita este lugar debido a los rumores que rodean lo que le sucede aquí.
En Mistral, ni siquiera Mantel es tan malo con algo de esto, ya que al menos allí pueden conseguir un trabajo extrayendo el gran agujero del que surgió Atlas. Atlas. Zero había oído hablar del reino que había ascendido al cielo. Los diarios lo habían mencionado junto con Mantel, pero no mencionaron si alguien se había infiltrado en el reino flotante. Tenía una idea sobre Mantel y era su siguiente parada, pero por ahora tenía que concentrarse en la situación actual. ¿Sabes a dónde vamos?, preguntó Zero, teniendo la sensación de que ya sabía la respuesta. Roman se detuvo, sus hombros cayeron antes de darse la vuelta. No lo sé. Siempre he evitado este lugar, así que ni siquiera conozco el camino igual que el resto de Mistral. Zero tarareó mientras miraba a su alrededor, ignorando las miradas que él y Roman seguían recibiendo. La mayoría de las mansiones compartían la misma estética con solo un mínimo de diseños específicos de la mansión, lo que hacía difícil distinguirlas. Tendrían que preguntarle a alguien sobre la mujer, de quien Zero acaba de darse cuenta de que no tenía nombre. ¿Cómo se llamaba ella?, pregunta Zero. ¿OMS? La mujer que se llevó a tu hermana. Los ojos de Roman se entrecerraron ante el recordatorio. La pequeña señorita se refería a ella como Lemen, pero nunca había oído hablar de ella. Limón. Zero bajó la cabeza pensando en el nombre. No había aparecido en ninguno de los diarios del cultista que había escondido en su estuche de armas para poder tener que lidiar con el culto y salvar a la hermana de Roman de su lista de problemas. Sin embargo, eso también significaba que no tenía idea de las defensas que ella tendría ni de si era capaz de defenderse. Algo que podía precisar era su falta de importancia. Si Roman no hubiera oído hablar de ella, era poco probable que matarla causara el mismo problema que causaría la muerte de Lil Nis, así que no tenía que ser tan complaciente. Zero miró a la derecha para ver un grupo en su visión periférica. Lo habían estado siguiendo a él y a Roman un poco después de entrar al barrio. No eran arañas, los trajes eran típicos trajes de 2 piezas, guantes negros junto con pequeños bultos en los costados indicativos de una pistolera en el hombro. Sin embargo, Zero tenía una idea de quiénes eran. Roman, dijo Zero llamando la atención del niño, ¿sabes cómo es la aplicación de la ley en este barrio? Vagamente, solo usan trajes, respondió Roman, mirando las mansiones que probablemente intentaban descubrir cuál albergaba a su hermana. ¿Cómo eso? Zero señaló al grupo. Roman se giró y miró nervioso. Al menos más de lo que ya era. Parecía que el grupo finalmente había notado que el dúo los miraba fijamente cuando finalmente dejaron de seguirlos y comenzaron a marchar. Se verían formidables para cualquier otra persona y la mayoría probablemente tendría razón en ser cautelosos, pero Zero no era todo el mundo y dudaba que incluso los típicos cazadores tuvieran problemas con ellos. Roman estaba tenso, Zero menos. El grupo caminó hacia ellos y se detuvo a unos metros de ellos. Quienes los rodeaban miraban con apatía o satisfacción, probablemente creyendo que los obligarían a abandonar el barrio. ¿Cuál es tu negocio aquí?, preguntó el líder con voz grave. Estamos buscando a alguien, respondió Zero. Roman estaba demasiado cargado de emociones y puede tener problemas para hablar con estas personas. Sí. Bueno, estás buscando en el lugar equivocado. Cualquiera que tú y el mocoso pudieran estar buscando probablemente esté en la basura de donde viniste, así que ¿por qué no regresas antes de que te obliguemos a regresar? Bueno, parecía que la diplomacia no iba a ganar ese día. Entonces Zero decidió recurrir a su opción. Burlón. Si ese es el caso, ¿qué estás haciendo aquí?, respondió Zero, con una sonrisa dividiendo sus labios. Disculpe. El líder preguntó, debo no haberte escuchado correctamente. No, me escuchaste. Es una pregunta simple de responder, es bastante obvio que no eres de este barrio. Dudo mucho que alguien aquí se ensucie las manos tanto como nosotros, los salvajes, después de todo. Ja. ¿Tienes algunas pelotas?, gruñó el líder al final, sacando su pistola y mostrando una pequeña daga en su abrigo, especialmente para alguien que podría desaparecer y a nadie le importaría. ¿Es así? Supongo que eso también se aplica a ti considerando que estoy seguro de que has ayudado en algunas de estas desapariciones. Me pregunto cómo se sentirían tus familias al saber que le has estado haciendo esto a personas de estatura similar. El líder gruñó, los demás detrás de él sacaron sus propias armas. Parece que tienes deseos de morir, ¿no? Mejor un deseo de muerte que permitir que alguien te use como su juguete. Esto hizo que el líder se congelara por un segundo. ¿Qué dijiste? ¿Estás sordo? Esta es la segunda vez que me pides que lo repita. ¿Qué carajo acabas de decir?, gruñó el hombre. Ya sabes de lo que estoy hablando, mascota. Estás muerto. Estás jodidamente muerto. El hombre huyó antes de apuntar con el arma y los demás detrás de él también apuntaron hacia adelante. La sonrisa de Zero abandonó su rostro mientras seguía a Bakuya y cortó cuando llegó la primera bala. La bala golpeó la parte plana de la hoja, pero Zero se había asegurado de golpearla de tal manera que rebotara. La bala fue desviada hacia el líder, quien recibió un impacto directo en la cabeza. El hombre tropezó hacia atrás, su aura lo salvó de la muerte.
Sin embargo, Zirou no dio cuartel y corrió hacia adelante. Su primera víctima fue el hombre que disparó primero, le dio una fuerte patada en el estómago y su aura se hizo añicos. El hombre cayó y Zirou trazó una llave negra sobre su hombro antes de dispararla directamente hacia la sombra, atrapando al hombre. Luego, cortó al siguiente más cercano y cortó directamente en el costado del hombre. Parecía que no tenía el lujo del aura. Zirou sacó a Bakuya del hombre que gritaba y desvió un golpe endeble de otro. Zirou empujó hacia adelante y cortó a Bakuya en la garganta del hombre lo suficientemente profundo como para casi decapitarlo. Este tampoco tenía aura. Finalmente, Zirou se giró y arrojó a Bakuya como una sierra circular al último hombre que había intentado huir. La sierra le cortó la columna y le atravesó el pecho, el hombre se detuvo en seco y miró hacia abajo justo cuando Bakuya fue despedido y cayó al suelo para desangrarse. Tampoco tenían aura. La pequeña masacre había durado menos de 30 segundos, pero todos a su alrededor ya habían salido corriendo y sus gritos horrorizados resonaban por el barrio mientras huían. Zirou volvió a mirar al hombre que dejó con vida, sus ojos aterrorizados se encontraron con los apáticos ojos dorados de Zirou. Ahora tengo una pregunta y tú la responderás. ¿Conoces a una mujer llamada Lemen? Pregunta Zirou, con la voz apagada mientras se eleva sobre el hombre. El hombre tiembla de miedo, ¿limón? Ella vive en la mansión al final de la calle, la mansión tiene una puerta dorada con un sello de limón en el frente. Zirou mira hacia la calle y refuerza sus ojos para ver mejor las puertas y un momento después ve una puerta dorada con un símbolo de limón en la puerta. Por lo demás, la mansión no tiene nada de especial y es similar a muchas otras que la rodean. ¿Así que está bien? Zirou mira al hombre mientras habla, eso es todo lo que querías. Zirou saca su arma y dispara. La bala se hundió en la cabeza del hombre y cortó cualquier palabra que pudiera decir. Zirou enfunda el arma y se vuelve hacia Roman, quien estaba mirando con los ojos muy abiertos y la mandíbula relajada. Ahora sabemos a dónde ir, levanta la mandíbula y vamos, dice Zirou mientras camina hacia la mansión. Escuchó los pasos corriendo tras él y en un momento Roman apareció en su visión periférica con una expresión de acero. Eso era bueno. Zirou se había preguntado por un momento si había asustado al chico con esa exhibición de los guardias, pero parecía que no. Eso significaba que no tenía que contenerse para simplemente proteger al niño de la carnicería que provocó. Los dos caminaron hacia la mansión, cada paso era un disparo en la calle vacía. La gente del barrio había corrido hacia la seguridad de sus mansiones, probablemente creyendo que eran los siguientes, pero no lo fueron, ya que uno de ellos no sobreviviría a la noche. Los ojos de Zirou escanearon la mansión mientras él y Roman se acercaban. Altos muros de piedra con barras de hierro en la parte superior y una puerta con adornos dorados y el mismo símbolo de Limoneuce que había visto desde lejos. Lo principal era la presencia del guardia que no era mucha. Zirou no estaba seguro de qué esperar de los guardias de Lemen, si estaban entrenados, tenían aura o no tenían aura. No sabía que, a diferencia del culto, que sabía que los rangos tenían los suyos desbloqueados, no usaría a Ghidorah hasta que pudiera confirmarlo. Zirou observó cómo se abrían las puertas y varios guardias vestidos con trajes negros y corbatas amarillas y pajaritas salían armados con armas. Algunos tenían armas de cambio mecánico, por lo que parecía que Lemen tenía guardias entrenados por Huntsmen. A Ghidorah le iría bien entonces. Detener, gritó una mujer, caminando un poco por delante de la multitud de guardias antes de detenerse, no pasarás por este punto. Zirou ignoró a la mujer mientras continuaba su perorata. Escaneó a los otros guardias, 7 en total, la mayoría tenían rifles automáticos en sus manos, lo que sería un problema para Roman que estaba en la línea de fuego. Zirou era consciente de que Roman tenía aura, pero no estaba entrenado como cazador ni tenía ninguna experiencia real luchando contra ellos. Tendría que lidiar con ellos rápidamente y asegurarse de que no disparen un solo tiro. Zirou podría hacer eso. Preparó el plano de 2 armas en particular y luego se movió. Zirou trazó 4 llaves negras sobre sus hombros y rápidamente las disparó a 4 de las sombras del guardia mientras trazaba a Ghidorah en sus manos listas. Avanzando rápidamente, hizo girar la lanza roja sangre y cortó el pecho de la mujer hasta su barbilla, sin pasar por su aura y silenciando su perorata. Después, pasó junto al cadáver que caía y apuñaló el corazón de uno, giró sobre sus talones para degollar a otros 2 gracias al alcance de la lanza. Luego se volvió hacia los atrapados y arrojó la lanza como si fuera una jabalina. La fuerza de lanzamiento junto con el efecto pasivo del noble fantasma y el hecho de que estaban alineados le permitieron perforar los lados de los últimos 4 fácilmente. Gae de Arg apuñaló el concreto con 3 cadáveres todavía en el pozo mientras el cuarto cayó al suelo. Zirou resopló y descartó las armas rastreadas. Rápidamente miró a Roman, quien simplemente estaba mirándolo de nuevo, pero sacudió la cabeza y se acercó a él. Zirou asintió, al menos Roman se estaba acostumbrando a esto. Zirou se giró y agarró la puerta, abriéndola y revelando el patio al dúo. Una fuente con una estatua de Nevermore con sus alas plegadas en el medio del patio con un camino de piedra que conduce a los escalones de las puertas señoriales. Zirou avanzó, con Roman pisándole los talones.
Zirou pasó junto a la estatua y subió las escaleras antes de detenerse y levantar la mano para detener a Roman también. Se agacha, toca los escalones del edificio y cierra los ojos. Seguimiento. De repente pudo ver la mansión, su plano dentro de su mente, pero estaba más concentrado en las personas que había dentro. Miró la sala principal justo al otro lado de estas puertas y contó al menos 15. Luego, echó un vistazo alrededor del edificio y finalmente miró hacia abajo y vio a otras 2 personas. Zirou asumió que esos 2 eran Lemen y Neo. Quédate aquí, le dice Zirou a Roman, lo sacaré y abriré la puerta cuando todo esté despejado. Espera, pero Roman intentó decir pero Zirou ya se estaba moviendo. Zirou saltó hacia la estatua y luego reforzó sus piernas para saltar de la piedra y se elevó por el aire apuntando directamente a la ventana sobre la puerta. Siguió a Kansou y la cadena de clavos antes de estrellarse contra la ventana e inmediatamente golpeó con el clavo. El clavo de cadena aceleró hacia su objetivo y se envolvió alrededor de su garganta antes de sacarlos del balcón y llevarlos a la línea de fuego de los que estaban en las escaleras. Las balas acribillaron al hombre sin aura y Zirou envolvió la cadena alrededor de su brazo, retorciendo su cuerpo y haciendo girar el cadáver antes de girar nuevamente, rastreando rápidamente a Bakuya y apuñalándolo en el cadáver, luego desenvolvió el cuerpo de sus cadenas mientras estaba colgado en el guardias. Zirou aterrizó justo cuando el cuerpo se estrelló contra el grupo de guardias y sus circuitos se iluminaron cuando la copia de Bakuya explotó matando a algunos de los guardias en los escalones y arruinando la carpintería. Los que quedaron en el balcón se quedaron boquiabiertos ante la escena. Zirou rápidamente trazó a Bakuya con su otra mano y arrojó las espadas cazadas al balcón, los 2 giraron como sierras circulares hacia los objetivos estupefactos, y antes de que pudieran reaccionar fueron alcanzados. Uno de ellos fue decapitado instantáneamente mientras que el aura del otro lo salvó haciendo que Kansou cayera, pero Bakuya continuó y se curvó hacia su otra mitad y hacia la espalda del hombre, haciéndolo tropezar hacia adelante y caerse de la barandilla. El aura del hombre se rompió cuando aterrizó y Zirou trazó una daga sin nombre mientras descartaba las espadas cazadas. Rápidamente arrojó la daga que atravesó la garganta del hombre, antes de correr hacia adelante y saltar hacia los 2 últimos guardias, habiendo sobrevivido a la explosión, y rastreó a Ghidorah. Zirou aterrizó primero con la lanza y empaló a un hombre en los escalones, pero tuvo que soltar la lanza cuando uno de ellos lo cortó con un hacha de motosierra de 2 manos. Zirou se agachó hacia atrás y siguió a Kansou, levantándolo para bloquear otro corte y luego empujó la espada hacia arriba, obligando al hombre a perder el equilibrio. Zirou golpeó con su pierna y golpeó al hombre en el estómago, obligándolo a retroceder. Zirou luego avanzó, despidiendo a Kansou y arrancando a Ghidorah de su víctima anterior y presentándole a la más nueva. Gaedearg atravesó el corazón del hombre y las luces de sus ojos se apagaron rápidamente después. Zirou dejó caer el cuerpo mientras sacaba a Ghidorah y miraba a su alrededor la muerte que había causado. Se aseguró de que nadie se quedara contando mentalmente a los que había matado y luego despidió a Ghidorah antes de saltar la barandilla y avanzar hacia la puerta. Al llegar a ellos, los abrió y reveló a Roman. Roman rápidamente pasó junto a él y miró a su alrededor frenéticamente. Zirou ya sabía lo que estaba buscando y antes de que Roman pudiera moverse más, Zirou lo detuvo. El sótano, dijo Zirou, tu hermana está detenida en el sótano. Roman miró hacia atrás, aparentemente confundido, ¿cómo sabes eso? Zirou pasó junto a él, hacia un pasillo que conducía más hacia la mansión. Roman lo siguió, pero Zirou se dio cuenta de que estaba confundido y un poco molesto por el silencio de Zirou. Los 2 caminaron por los lujosos pasillos, Zirou guió a Roman como si hubiera estado caminando por estos pasillos toda su vida. El análisis estructural fue útil así. Los 2 continuaron hasta que finalmente llegaron a lo que parecía ser un estudio. Roman miró las paredes y las estanterías que cubrían esos pasillos, pero sus ojos se posaron en el retrato de la misma mujer que le puso un collar a su hermana. Sus ojos se entrecerraron ante el retrato pero se giró ante el sonido de algo quebrándose. Zirou tiró de la estantería, arrancando la puerta secreta de sus bisagras con un chasquido metálico antes de empujarla a un lado revelando el pasillo hacia abajo. Roman miró hacia la escalera débilmente iluminada y un sentimiento de familiaridad y temor se acumuló ante la similitud con lo que causó esto en primer lugar. Miró a Zirou que ya estaba bajando las escaleras y lo siguió. Zirou sacó su arma y apuntó hacia abajo mientras él y Roman bajaban. Estaba seguro de que Lemen estaba aquí abajo con Neo, por lo que estaba listo para disparar en el momento en que la vio. Los 2 finalmente llegaron abajo pero no había señales de Lemen. En cambio, lo único que había en la habitación era una niña atada a una silla con lágrimas en la ropa y marcas de enojo estropeando su rostro. Neo. Gritó Roman mientras corría hacia su hermana, sin importarle nada más. Inmediatamente le quitó las ataduras y le puso el collar antes de tomarle la cara entre las manos y moverla para mirarlo. Los ojos de heterocromía miran los verdes de Roman y nuevas lágrimas brotan de ellos. Zirou se alejó de la reunión de hermanos y en su lugar se quedó mirando el pequeño pasillo escondido en la esquina del sótano relativamente vacío. Apretó los puños al darse cuenta de que se había perdido al realizar el análisis estructural rápidamente.
Revisó el plano en su mente y encontró el pasaje que conducía a la fuente del patio. Zirou lo habría destruido si lo hubiera sabido. Zirou habría perseguido, pero rápidamente miró a los hermanos abrazándose y llorando juntos, no podía dejarlos solos. Neo y Roman necesitaban la ayuda de Zirou, así que por ahora se detendría. Sin embargo, eso no significaba que dejaría a Mistral sin tratar con Lemen. Limón. Maldita sea. Lemen golpeó la piedra con la palma mientras seguía jugueteando con el control de la puerta. Todo había ido muy bien. Finalmente había conseguido controlar a Malachite y finalmente había conseguido entender esa apariencia de ilusión sobre la que había estado escuchando susurros, incluso mejor era una de las Miss Spiders y además una rebelde. Había sido perfecto, Lemen le pagó a Malachite sus pocos millones y entró la chica que Lemen había querido prácticamente envuelta para regalo. El único problema fue que llevaron al hermano de la niña al suelo para que Lemen pudiera llevarse a la niña y le dijeron que él no podría hacer nada porque lo matarían después de que ella se fuera. Sí, claro. Malachite no había matado al niño y ahora él estaba aquí. Si fuera solo él, su seguridad lo habría matado y lo habría echado del cuarto, pero no era solo él. Ese hombre. Oh, tenía una buena idea de quién era gracias a escuchar a ese chico explicarle lo que vio a Malachite. El espadachín negro. Lemen estaba completamente confundida cuando lo vio por primera vez en los monitores, pero esa confusión se convirtió en horror cuando lo vio atravesar a sus guardias como si la mayoría de ellos no tuvieran aura. Ella admitiría que no sabía tanto como un cazador o una cazadora, pero era consciente de que no se podía traspasar eso sin más. Esa lanza que usó. Tenía que ser especial, algún tipo de método de producción que pudiera perforar el aura. Si pudiera ponerle las manos encima. Lemen negó con la cabeza, no importaba en ese momento. Tenía que concentrarse en irse y reagruparse con algunos de su gente, luego montar un ataque contra las ratas que ahora estaban en su mansión. Ella sonrió solo de pensar en ello. Hacer clic. Finalmente. Lemen miró los escalones que conducían a ninguna parte y pronto el techo se movió hacia atrás lo suficiente como para que la luz de la luna se filtrara. Lemen subió las escaleras y se encontró en su patio, miró hacia la mansión y se burló del daño en la ventana. Ella recibiría venganza por eso. Lemen se volvió hacia la puerta y se detuvo sorprendida ante la vista que la saludó. No fueron los cuerpos justo en la puerta lo que la sorprendió, sino el hombre con armadura de cuero parado en la puerta, con un pájaro en su guante. ¿Un cazador? Lemen se sorprendió de que alguien del barrio realmente llamara a uno. Los ricos normalmente resolvían sus problemas ellos mismos, contratando guardias o desertores de Haven. Este hombre parecía mucho más impresionante que ellos. Lemen sonrió, esto era perfecto. Podría señalarles en la dirección correcta y usarlo como distracción, tal vez incluso matar al espadachín negro. Hola. Lemen gritó mientras caminaba rápidamente hacia el cazador, te tomaste tu tiempo. Ese hombre está dentro de mi mansión y está matando a mis hombres, por favor. Barra oblicua. ¿Por qué de repente estaba volando? Sintió que el cemento golpeaba su cabeza mientras se detenía. En su vista, podía ver al cazador caminando hacia las puertas de la mansión y envainando su espada ensangrentada. ¿Pero por qué fue sangriento? Entonces el mundo de Lemen se volvió negro. Romano. Roman hizo una mueca mientras ajustaba su agarre a Neo. No era porque pesaba sino porque le dolía y él estaba tratando de abrazarla suavemente incluso si todo lo que quería hacer era apretarla contra su pecho durante los siguientes días y no soltarla. Roman entró en los pasillos de la mansión con el espadachín negro siguiéndolo. Roman se recordó mentalmente que debía preguntar el nombre del hombre cuando llevaran a Neo a un lugar más seguro. Roman miró al hombre y vio su aspecto como si estuviera preparado para que sucediera algo. Para defenderlo si era necesario, no es lo que Roman pensaba que harían. Había visto las consecuencias de la masacre del hombre a través de la mansión y, aunque las habilidades del hombre plantearon muchas preguntas en su mente, las ignoró y se centró en atrapar a Neo. Ahora esas preguntas daban vueltas en su mente. ¿Cuáles eran esas extrañas espadas que congelaban a la gente? ¿Qué era esa lanza? ¿Cómo podría perforar el aura? ¿Cómo convocó armas como esa? ¿Una apariencia? ¿Cómo funcionó esa arma suya? ¿Cómo podría atravesar el aura de una sola vez? ¿Solo funcionó en auras más débiles? ¿Un cazador completamente entrenado sería capaz de derribarlos? Una y otra vez estas preguntas se repetían sin respuesta que las apaciguara. Roman negó con la cabeza, pronto obtendría esas respuestas. Tenía la sensación de que se quedaría con el espadachín por un tiempo para que él y Neo pudieran mantenerse a salvo de cualquier ataque enviado por Malachite una vez que se enterara de esto, si no lo había hecho ya. Sería más seguro dejar a Mistral atrás y poner la mayor distancia posible entre aquí y ellos. Vaya. Golpe. Grieta. Roman parpadeó cuando en un momento llevaba a Neo al salón principal de la mansión y al siguiente estaba volando por el aire con Neo todavía en sus brazos antes de aterrizar en el otro lado del pasillo cerca de la puerta. A Roman le tomó un segundo pero se dio cuenta de lo que había sucedido. El espadachín negro los agarró a los dos y los puso a salvo.
¿Seguridad? Los ojos de Roman se abrieron ante la imagen donde habían estado anteriormente. Una gran espada se había estrellado en el mismo lugar donde él y Neo habían estado solo un momento antes. Una espada lo suficientemente grande como para haber cortado a los hermanos por la mitad y él nunca lo habría sabido ya que habría muerto en el momento en que su cerebro se partiera en dos. La idea lo aterrorizó e inconscientemente abrazó a Neo un poco más fuerte. El espadachín negro estaba frente a ellos, protegiéndolos del hombre que ahora miraba en su dirección. Ah, parece que eres bastante rápido para ser un hereje, el hombre ningún niño frunció el ceño. Ahora que Roman realmente lo miró, pudo decir que el tipo no podía ser mucho mayor que Roman, sino la misma edad. El espadachín habló, ¿y quién se supone que eres, un niño que juega a disfrazarse? No soy más que un sirviente de la diosa que espera ser un caballero, respondió el niño con un tono reverente, y tú eres el intruso dentro del plan de mi diosa. ¿Diosa? ¿Plan? Estas eran las preguntas que ahora pasaban por la mente de Roman mientras el chico les dirigía la espada a todos. Morirás por tus transgresiones y tu alma será purgada de este plano. HMPH, no eres el primero que busca purgarme. Sin embargo, los dos detrás de mí no lo merecen. Mal, son igual de culpables de haber compartido cualquier espacio contigo. La máscara del niño se rompió cuando una mueca de desprecio cubrió su rostro. Has humillado a mi diosa. Te has burlado de la iglesia misma. Por eso, su sola presencia lo mancha todo con tus pecados. El silencio atrapó la sala mientras Roman miraba aterrorizado por las convicciones en la voz del chico. ¿Mataría a Roman y Neo simplemente por respirar en presencia del espadachín negro? ¿Qué diablos le hizo el espadachín a la iglesia de este tipo? Es así, murmuró el espadachín negro, entonces eso simplemente significa que tengo que tratar contigo. Roman observó cómo el espadachín sacaba la pistola de su abrigo y la espada corta blanca aparecía en su mano derecha y la giraba hacia atrás mientras apuntaba el arma hacia adelante. El chico también se puso en posición y los dos se miraron fijamente. Ninguno dijo una palabra ya que su lenguaje corporal era lo suficientemente alto. El niño no dejaría que ninguno de ellos saliera con vida. El espadachín negro protegería a quienes estaban detrás de él, cueste lo que cueste. Allá vamos, ¿qué te parece? El objetivo de este capítulo era mostrar cuán despiadado es en realidad este Zero, algo que no habíamos visto en los capítulos anteriores, además de esa vez que enterró una ciudad entera, va directo al grano y realmente no deja a nadie con vida. Se pensó detenidamente en Lil Mes Malakat, su muerte causaría un trastorno en el inframundo criminal de Mistral, por lo que Zero pensó que era mejor dejarla con vida incluso con la alta posibilidad de que volviera a morderlo. Luego llegamos a Watts y el Skire. Watts hace su truco típico, que espero haber retratado bien, y tenemos una idea de cómo es alguien que ingresa a los caballeros, así como de sus habilidades, de las cuales tienes una idea aquí. El atuendo es simple y al mirar que es un Herkin tendrás una idea de lo que lleva puesto el escudero. Lo que me preocupa un poco es que la gente piense que Lemen se salió de control, es decir, la mataron, sí, pero estoy seguro de que algunos de ustedes querían sangre y sangre por sus acciones en el último capítulo, y la condición en la que se encontraba Neo en solo una hora o demasiado tarde. En una nota final, espero que el capítulo haya sido agradable para todos ustedes, ya que admito que no estoy seguro de algunas cosas, pero lo seguiré adelante porque es lo que quiero hacer. De todos modos, te veré cuando te vea y espero que tengas un mes. De lo contrario R00K.